un poquito de cortesía, son las 6:05, así que no los que estáis ahora, pues aquí estamos. Bueno, una vez más, bienvenidos a esta nueva acción del festival. Hoy también tiene que ver con el cine, evidentemente, pero no es una acción de cine en pantalla. Para eso la tenemos ahí atrás y a las 7 sí que habrá cine. Presentamos, yo creo, con un librito interesante, que es el Diccionario de las Relaciones Cinematográficas Cuba-España. No creo que se caiga, Cuba está un poquito delicada de salud, pero bueno, creo que de momento aguanta Cuba, ¿no? Bueno, hablar de las relaciones no solo cinematográficas, sino de todo tipo entre España y Cuba y España, no hace falta que yo me extienda aquí, son de sobra conocidas y son tremendamente intensas, fructíferas y maravillosas. El festival también tiene sus relaciones con Cuba, con el cine cubano, con Jibara, con Camagüey, como he estado también, en fin, ahí estamos. Y como decía, yo no me quiero alargar porque el protagonista es quien voy a presentar ahora, que viene de la mano de Paco Jiménez, que ha sido siempre un valedor del festival. Hasta hace poquito era el responsable de cine del Instituto Goethe, de cine alemán aquí en España, y a través de él pues nos llegan muchas cosas, y en este caso ha llegado Juan Antonio García Borrego, que es el autor de este Diccionario de las Relaciones Cinematográficas Cuba y España. Pues sin más, Juan Antonio, te dejo la palabra, que va a estar aquí hasta el domingo. Vas a hablar también, Paco. Bueno, me sientas aquí, ya tendré que hablar. Ya que estás aquí, ya que te he sentado, pues te dejo la palabra, Paco, te doy a Paco la palabra y ya que nos diga. Sí, una cosa muy sencilla. Juan Antonio y yo nos llevamos conociendo hace 2 décadas. Y nos conocimos en el Festival de Huesca, luego hemos ido encontrándonos en otros sitios, en Jibara también. Y por otro lado, la verdad es que la gestión mía en un principio es el segundo libro que gestiono aquí para España, un libro de Juan Antonio. El primero fue el cine de la diáspora de Cuba, que lo sacamos con el Festival de Granada también y con Filmoteca de Cantabria. Y este año surgió el tema por el tema de la beca que da la Academia de Cine, Premio García Berlanga. Entonces ha sido becado para sacar este libro. Entonces, por favor, hay que editarlo, por favor, a ver si puedo ir, a ver si tal, a ver qué tal. Entonces, total, entre Benalmádena y Preciso se ha hecho ese empuje, pues empujado por la gloria de mi madre, para que Juan Antonio vuelva otra vez a España y venga con este otro libro que sacamos. El cine de la diáspora es un buen libro también de Juan Antonio. Y ahora ya sí paso, como me ha sentado aquí tenía que decir algo. Sí, está claro. Entonces tenía conocimiento, lo conozco de 2 décadas. Y paso a Juan Antonio, que ha perdido muchas cosas, que hoy hablábamos también, en internet. Porque yo siempre le decía, cuando tiraba cosas en su blog, le decía, por favor, Juan Antonio, estás perdiendo un libro, no escribas tanto por internet, tío. Ese blog, eso se podría hacer un libro. No me hizo ni caso. Pero bueno, ahora con esto sí me ha hecho caso. Así que nada, que disfruten de Juan Antonio. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Estoy súper emocionado de poder estar aquí en España nuevamente y especialmente poder estar participando en el festival con este libro que, como bien dice Paco, y está en el agradecimiento de la complicidad intelectual que tiene ya varios años, para no decir un par de décadas, aunque parecemos muy jóvenes. Y bueno, a ti, que me haya permitido, ¿no?, estar aquí en esta ciudad maravillosa, que con apenas unos minutos, ¿no?, de caminar. Yo le decía, decidí caminar hace un rato porque Borges planteaba algo que a mí me gustaba muchísimo, que dice que una ciudad es un libro que se lee con los pies, ¿no? Y de pronto decidí, déjame empezar a leer esta ciudad que parece interminable, porque realmente parece interminable. Entonces, para caer en lo que nos trae hasta aquí. Este libro, el Diccionario de las Relaciones Cinematográficas Cuba y España, es una propuesta arriesgada.
que tiene que ver efectivamente también con lo que está sucediendo en el mundo, con la revolución en cuanto a lo que yo llamo las humanidades digitales, es decir, el uso que podemos hacer de las tecnologías emergentes, para no llamar de nuevas tecnologías, porque muchas de estas tecnologías que tenemos en nuestras manos no son tan nuevas, llevan 2 décadas teniendo uno en las manos, un teléfono, al cual llaman teléfono inteligente. Yo a mis alumnos les digo, no me hablen de teléfono inteligente, háblenme de qué pueden hacer de inteligente con esos teléfonos, ¿no? Es decir, qué uso creativo podemos tener con cada una de estas tecnologías que tenemos en nuestras manos. Y en lo personal he tratado, Paco lo mencionaba, de utilizar esta tecnología en función de la producción de conocimiento, la distribución y consumo de conocimiento. Es decir, no solamente el hecho de que para mí es importantísimo tener un libro de papel. Yo en mi casa de Camagüey, eso se me olvidó decirle porque yo no vengo de Cuba, yo vengo de Camagüey, y dentro de Camagüey vengo de Los Coquitos. Por eso siempre digo, soy triplemente insular, una isla dentro de otra isla, dentro de otra gran isla, ¿no? Casi siempre asociamos Cuba con La Habana. Bueno, La Habana es maravillosa, pero Camagüey también lo es. Ahora puedan visitarlo todo. Y desde Camagüey he intentado impulsar primero el blog Cine Cubano, la televisión, que ya está cerrado, aunque con más de 3.000 entradas, y ahora con un sitio de internet que se nombra Enciclopedia Digital del Audiovisual Cubano, ENDAC. Este es un sitio que está tratando de hacer una propuesta arriesgada desde el punto de vista historiográfico. ¿Por qué? Porque casi siempre que hablamos del cine cubano lo asociamos a la producción del ICAI, es decir, el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, que fue la primera institución creada en el país en el año 1959, precisamente por el gobierno revolucionario, es decir, encabezado por Fidel, ¿no? Y sobre esa base ha existido una cierta tendencia a contar la historia del cine cubano con un enfoque caicentrista, es decir, como si la historia del cine cubano fuera simplemente la historia del ICAI. Y ciertamente el ICAI ha producido unas películas extraordinarias, como pueden ser Fresa y Chocolate, que casi todo el mundo conoce, aunque a mi juicio es la mejor película del cine cubano, y esto suele ser muy absoluto, y los críticos realmente se pasan de las rayas cuando aseguran la mejor película, bueno, según el punto de vista del crítico que la haya visto, ¿no? Pero desde mi punto de vista, la mejor película del cine cubano es Memorias de su Desarrollo, también de Tomás Gutiérrez Alea, el mismo director de Fresa y Chocolate. Para mí es una película. Recuerdo que una vez Michael Chan, el crítico británico, me preguntaba, ¿para ti cuáles son las 3 mejores películas del cine cubano? Yo decía, bueno, la primera es Memorias, la segunda es Memoria y la tercera es Memorias, porque es una película que tú puedes ver en diversas fechas y te parece que es una película diferente. Es decir, si la ves ahora mismo, te va a parecer que fue hecha por la mañana, sobre todo porque está mostrando buena parte de lo que está sucediendo ahora mismo en Cuba. Pero más allá de que es cierto de que existe, más allá del ICAI, un cine realizado dentro de la isla, como puede ser el cine hecho para la televisión cubana, no las películas que pasan dentro de la televisión, sino películas que fueron realizadas en formato de 16, por ejemplo, para la televisión cubana. Y eso casi no ha sido registrado por la historiografía del cine cubano. Es decir, nadie conoce las películas de Teresa Ortowski, no se conocen las películas de Jorge Ramón, y todas esas películas hemos tratado de rescatarlas precisamente con estas plataformas que hemos puesto en internet, promoviendo en este caso lo que se llama la historia pública del cine cubano. ¿Por qué la historia pública? Bueno, porque normalmente el historiador clásico tradicional, en esa etapa en la que nos formamos Tito y yo, ¿no? Que íbamos a la biblioteca y podíamos con un termo de café acceder durante años a todos esos libros, ir tomando nota, y después podíamos armar un libro desde la perspectiva personal del historiador. Ahora también hay otro tipo de gestión historiográfica que sería la pública,
¿Por qué pública? Porque yo como historiador puedo poner la información inicial en internet y todos aquellos que estén conectados a la red pueden aportar. Y es lo que me ha pasado con la Enciclopedia Digital del Audiovisual Cubano, donde personas que de pronto están conectadas en el mismo momento, yo desde Los Coquitos pongo la información y aquí en España alguien lee esa información y dice: yo participé en esa película y mire, tengo esta foto aquí, y la incorpora a la Enciclopedia Digital del Audiovisual Cubano. O desde Miami alguien en un comentario dice: ay, yo tengo la ficha técnica de esta película. O desde Argentina alguien dice: pues yo participé también. O Japón. Todo eso ha sucedido dentro de la Enciclopedia Digital del Audiovisual Cubano. Pensando ya en esas características y en lo que sería el carácter público que puede tener el uso de Internet, por un lado, y por el otro el perfil indudablemente transnacional. Esto me ha hecho pensar, y este es el primer resultado de la propuesta que estamos tratando de proponer, que más que hablar de un cine nacional, hay que hablar de un cuerpo audiovisual de la nación cubana. Es decir, ese cuerpo estaría conformado por el cine nacional, es decir, por las películas filmadas por cubanos dentro de la isla, dentro del territorio, pero también por aquellos cubanos que no están residiendo en la isla, es decir, esa diáspora dispersa que no solamente está en Estados Unidos, en Miami, aquí en España hay una comunidad de cubanos que cada vez en los últimos tiempos es realmente impresionante. La cantidad de cubanos asociados, vinculados al cine, que están dentro de España. Y sin embargo, esa producción que está más allá de la isla, de pronto ha sido absolutamente ignorada dentro del relato nacional del cine cubano. Es decir, seguimos pensando que el cine cubano es Memoria de su Desarrollo, Fresa y Chocolate, Lucía, y no pensamos en las películas que, por ejemplo, Solá pudo haber hecho en Chile, Enrique Pineda Banda en Puerto Rico, o Tomás Piat incluso aquí en España. Entonces, sobre esa base, pensando en todo eso, es que surge algo como el Diccionario de las Relaciones Cinematográficas de Cuba y España, que podría ser pensado, al menos me gusta pensarlo así, como la primera piedra que estamos poniendo en lo que en un futuro tendría que ser una suerte de atlas del cuerpo audiovisual de la nación cubana. ¿Por qué atlas? Porque a diferencia del mapa, que casi siempre está hablando de algo singular, el atlas sería el conjunto o la colección de mapas que nos puede dar la visión a lo Rashomon, es decir, las diferentes versiones que vamos a ir encontrando en un proceso tan complejo y que además es inicialmente transnacional, porque el cine nacional nos surge, es decir, por naturaleza el cine es transnacional. Es decir, de hecho, cuando el cine llega a Cuba no llega de la mano de un cubano, llega de la mano de un francés que antes había viajado a México, llevaba la tecnología francesa y además la firma para que una española, en este caso la actriz María Tobau, pues pueda ver eso que se está filmando en un inicio. Es decir, el cine nacional surge a posteriores, pero inicialmente lo que hay es un conjunto de fuerzas transnacionales que no solamente estaríamos pensando ya en el individuo de carne y hueso, sino también en las tecnologías, en las salas que se van, en los espacios de socialización, en las publicaciones que permiten que un cubano sepa que en Francia inventaron el cinematógrafo Lumière. Y todo eso va conformando un conjunto complejo que es mucho más que el cine nacional, porque es mucho más que el cine español en estado puro o el cine cubano en estado puro. Entonces, nuestra propuesta es precisamente conformar este tipo de atlas donde, por ejemplo, esto mismo de las relaciones entre Cuba y España, no solamente estaríamos hablando de las películas, sino que estaríamos hablando también de las biografías de las personas que hacen esas películas,
pero además de los espacios de socialización, los festivales de cine. Es decir, es mirar el fenómeno cinematográfico como algo complejo y poliédrico, que nos permita precisamente tener idea de que hay toda una madeja cultural que constantemente está, no unidireccionalmente, sino es multidireccionalmente. Es decir, puede ir lo mismo llegar un productor español que no tiene el capital y por tanto va buscando en Chile, pero el técnico que va a hacer posible que la película existe está en La Habana. Entonces, eso conforma un producto cultural totalmente híbrido, donde después nosotros vamos a comenzar a sacar las interpretaciones, ya no solamente de lo que vamos a ver en la película. Hoy, por ejemplo, se va a ver una película que es típica de esto que estamos hablando, que es Habana Blue. Es decir, la dirige Benito Zambrano, un cineasta español que sin embargo estudió en una escuela de cine, es decir, ni siquiera hizo su formación dentro del ICAE, sino que estuvo en un espacio docente donde estuvo experimentando, donde estaba al margen de las políticas culturales establecidas por, digamos, por la institución rectora, y por tanto ahí también hay otra lectura que es necesario sacarla de manera alternativa. Y donde tú puedes encontrar una interpretación de eso que está más allá de lo oficial. Es decir, si te guías por la historia oficial del cine cubano, jamás vas a encontrar este tipo de fenómeno, porque ha sido, todo tipo de historiografía por lo general intenta domesticar en el relato aquello que está disintiendo con el relato hegemónico. Es decir, entonces las supuestas crisis, aquello que de pronto no están, digamos, en la misma sintonía con lo que se está promoviendo oficialmente, desaparecen, son relegados a la sombra. Hay otro libro que publicó Huesca que se llama Rehenes de la Sombra y que precisamente lo que intenta hablar es de eso. Es decir, cómo los historiadores estamos obligados a pasar el cepillo, proponía Benjamin, a contrapelo. Es decir, no es solamente pasando el cepillo en estas direcciones, sino que hay que tratar de sacar qué es lo que ha quedado por debajo, qué es lo que no nos dejan ver. Entonces, este libro intenta poner esta primera piedra. Es un libro que evidentemente está condenado a ser constantemente reeditado, porque van a seguir haciéndose películas entre cubanos y españoles. Ojo, no estamos hablando de coproducción, es decir, están las coproducciones, pero están también las producciones de aquellos españoles que fueron en un momento determinado a filmar a Cuba, o cubanos que han estado aquí en España y tuvieron una participación como director, como actor. Por ejemplo, está el caso de Roberto Fandiño, un director, uno de los primeros directores que abandonó el proyecto revolucionario en el año 68 en Cuba. Es decir, trabajaba en el ICAE y de pronto se fue de Cuba, pues sencillamente no encajaba desde el punto de vista ideológico con la propuesta del gobierno revolucionario. ¿Y dónde reaparece? Reaparece aquí en España con dos filmes que realiza en el año 75, año 76. Bueno, si tú vas a buscar información sobre Roberto Fandiño, no la vas a encontrar ni en el relato canónico hegemónico del cine cubano, pero tampoco en el español. Es decir, una suerte de cine en el limbo que levita en la sombra y que difícilmente es recuperada por una lectura que no sea ya más puntual, un cinéfilo, etc. Sin embargo, cuando tú recuperas las películas de Roberto Fandiño realizadas en España, o las películas realizadas por un Tomás Piar, comienzas a comprender que esa historia entre cubanos y españoles es más compleja que la simple anécdota de que se hizo una película con capital español. Entonces, la propuesta va por ahí. Insisto que es un libro que está abriendo el camino. Me gusta utilizar un poco la imagen, creo que era de una momia, que él decía que ponía la levadura, pero el pan
se tenía que hacer entre todos. Y por ahí es que va más o menos esta historia. Es decir, en primer lugar, la información que está dentro del libro está en la ENDAD. Es la gran diferencia que tendríamos con el libro físico. En la ENDAD, de pronto alguien me dice, mira, en el libro aparece esta película que fue filmada en tal año, si hay que arreglar en el libro habrá que hacer una segunda edición. En cambio, en la ENDAD, en el momento se está arreglando, ¿no? Pero pienso yo que puede ser útil, sobre todo para que tengamos una perspectiva que no ha sido la más utilizada. Es decir, no es ahora borrar la historia del cine nacional. Yo creo que va a ser importante seguir hablando del cine cubano y sus grandes clásicos, pero sí es incorporar, sí es enriquecer las perspectivas. Y por supuesto, ahora estamos hablando del diccionario de las relaciones cinematográficas de Cuba y España, pero imaginen ustedes en ese acta que mañana puede aparecer el diccionario entre Cuba y Francia, o Cuba, Estados Unidos, o Cuba, Argentina. ¿Por qué? Y ya con esto termino las ideas que intento plantear. Lo primero que tratamos de defender es que hay un cuerpo audiovisual de la nación cubana. La nación, y aquí ese concepto lo asocio fundamentalmente a lo que manejaba Benedict Anderson con su famosa tesis de la comunidad imaginada. Es decir, la nación es mucho más que una isla, es mucho más que un estado, es mucho más que un partido. Cinto Guitier, uno de nuestros grandes escritores, allá sobre los años 90, cuando Cuba atravesaba otra de las crisis tan oscuras como la que estamos atravesando en estos momentos, y había muchos falseos y era terrible esa imagen que a diario veía, de ver como muchas personas arriesgaban su vida en una balsa para irse del país, y escribe un ensayo emocionante, hermoso, donde él está hablando precisamente de lo que es la espiral de la identidad. Es decir, tú te puedes alejar de la isla, te puedes alejar del Estado porque sencillamente no compartes desde el punto de vista ideológico las ideas que se están proponiendo, ¿no? por el gobierno. Te puedes alejar desde el punto de vista geográfico, pero te puedes alejar desde el punto de vista cualquiera. Lo que nunca vas a dejar atrás es tu identidad, tu cubanía. Aunque de pronto estés viviendo en pleno Nueva York, estés viviendo en el frío, en el lugar más árido, que aparentemente menos tiene que ver con nuestra identidad de cubano, pero eso se llama invento. Y es a eso a lo que yo me estoy refiriendo cuando hablo del cuerpo audiovisual de la nación. Es la parte de mi identidad, la más explícita, pero también esto otro que puede desarrollarse en un café silencioso, pensando yo en Cuba desde lejos, viendo una película y sintiéndome que sigo viviendo en ese lugar que dejé atrás mucho tiempo. Entonces de eso va el libro, y ojalá sea una invitación a que sigamos explorando la cubanía dispersa a lo largo y ancho del planeta en ese cuerpo audiovisual de la nación, que yo siento que está cada vez más vivo, a pesar de que muchos cubanos hayan decidido irse. Muchísimas gracias. Sí, quería comentar una cosa. Dentro del libro hay una de las cosas que es que no se habla del pasado. Se habla del pasado, pero también se habla del presente. Incluso hay una de las últimas películas de este año, 2025, que es La historia de Marco, ¿no? Código Marco, que es de este año y ha tenido premio y está realizado y coproducido, las coproducciones, ¿no? Que no ha querido tirar mucho Juan Antonio, pero que ha sido coproducido también dentro de España con dos directoras. Y bueno, quiero decir, no es un libro, por eso lo que él dice, que esto continuará efectivamente, porque si ya sale en el 2025 también, en este libro sale, en este documental, más adelante se tendrá que hacer la segunda parte. Hay otra de las cosas que sí, sobre el tema de los cubanos que van para un sitio, que van para otro,
Si hay una parte, por ejemplo, Fernando Pérez, Havana Suite, no Havana Blues, sino Havana Suite, Suite Havana, que tuvo premio y demás, pues ha estado rodando hace poco también aquí en España, coproducida por una coproducción por parte de Wanda. Quiero decir que para mí hay una referencia, sobre todo el trabajo que se hace dentro de las coproducciones entre España y Cuba, aunque él no ha querido referir mucho hacia el tema. Para mí son coproducciones entre España y Cuba y es una parte muy interesante. Y nos quedamos anodados cuando empiezas a mirar el libro, incluso terminando con el tema de Marco, que es actual y que está también ahí dentro del libro y es funcional. Entonces, Humberto Solás estuvo rodando en Madrid, y otros dos grandes también, ¿no? Entonces, está todo abierto, porque el funcionamiento, lo mismo te está trabajando, aparte de Cuba, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia. Hay ahora mismo esa simbiosis de colaboraciones dentro del audiovisual que en cualquier momento un técnico puede ser de China y está rodando una película en Argentina. Entonces, el medio audiovisual está muy abierto. Nada, solamente voy a hacer esta referencia, se lo paso a ti. Bueno, ya, espero que sí, yo creo que ha sido muy claro. Aquí nuestro amigo Juan Antonio, recogiendo un poco lo último que decías de la cubanía, yo creo que lo podemos hacer extenso a más espacios culturales. Yo creo que lo recoge muy bien Leonardo Padura en la novela, una de las últimas, que es Como polvo en el viento. Está por ahí una novela maravillosa, por cierto, de Leonardo Padura, tema nación, tan discutido políticamente, como los psicólogos lo tienen muy claro, ¿no? Los norteamericanos hablan de las naciones indias, no hablan de otras cosas, hablan de las naciones indias, en ese sentido. No sé si el público quiere comentar alguna cosa, preguntar algo así, allí. Te pasamos el micro. Acercas, cuanto más te lo acerques, se oye más. Vale. Sí, las reflexiones que se están haciendo, lo que viene siendo arte, al fin y al cabo, viene siendo intentar relacionar la nación, que realmente ¿qué es nación? Porque tanto en toda América como en toda Europa siempre es una mezcla, son mezclas culturales, son mezclas. Al fin y al cabo no hay algo que sea puro de todo. Y el arte no es más que una forma de reflejar la sociedad, de reflejar lo que es. Y cómo a veces lo que viene de una parte, si se ha criado en otro lugar, como vienen siendo también las personas, luego no se siente del todo parte del lugar donde se ha criado, porque al fin y al cabo tiene su propia descendencia. O sea, aunque una película haya sido hecha en España, si el director ha sido cubano y viene siendo reflejado toda la historia en lo cultural de ahí, luego se queda en el limbo. Se queda en el limbo porque es de un lugar, luego viene del otro. Y viene siendo arte, viene siendo el reflejo de la sociedad, el reflejo de, al fin y al cabo, la inmigración. Y bueno, es eso. Y no solamente pasa yendo de continente a continente o de país a país, mismamente también de ciudad a ciudad, aunque se hable el mismo idioma o se tenga una cultura parecida, porque incluso dentro de España ahí tú viajas de un lugar a otro y hay veces en las que te sientes excluido, como que no eres de un lugar ni del originario. Y bueno, es eso. Entronizando una sociedad en estás y a veces un poquito ofensivo estar con identidad humana. Entonces tienes que integrarse. Los procesos terapéuticos son complicados, pero aquí, como humano, siempre me he sentido muy cómodo en este país, porque son nuestras mismas costumbres. Tenemos una cercanía muy grande con la cultura también, porque es nuestra cultura también. Entonces,
Entonces, en base a eso, una perspectiva así hasta donde ya el libro en cuanto a actualizar los datos, ya me contestó que hasta el 2025, que está recogido hasta el 2025 todas las películas. Entonces, la cofinanciación, imagino que el financiamiento desde Cuba no existe, sino que viene de fuera. Entonces, si me equivoco, pues me corrijo. Pero una de las cosas que sí me interesa saber es, ¿contemplan solamente a España o a otros países también dentro del libro? Perdón. Se me perdió una cosa. Sí, sí. A ver, el libro está respondiendo, como bien lo había comentado Paco, a un proyecto inicial que son las relaciones entre Cuba y España. Sí, por eso que estamos hablando del Atlas. Esto sería el mapa de las relaciones entre Cuba y España. Pero ya está un proyecto, por lo menos presentado como proyecto, que es las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Más adelante daría las relaciones entre Cuba y Francia, que también son importantes. La enciclopedia digital del audiovisual cubano te permite recuperar esa información por las características de la tecnología, etcétera, que si lo hubieran trabajado en el formato tradicional que teníamos siempre, iba a ser difícil encontrar todas estas conexiones. Es decir, esto que ahora nos parece, ¿no?, tan elemental, lo de las mezclas, por increíble que parezca, yo tengo 61 años, y por increíble que parezca, en el caso de los críticos de cine era muy difícil pensar el cine cubano con esta capacidad de mezcla. Es decir, había como un nacionalismo fílmico en el cual se llegaba en ocasiones hasta afirmar esta película me parece cubana, cuando realmente, y yo usaría otro término, yo no creo que la identidad se diluya, me dicen, ¿no? Sí te hablaba de que la identidad se enriquece. ¿Por qué? Porque para mí la identidad no es un objeto que tú encuentres hecho. Yo no creo que la cubanía esté ya literalmente hecha. Mientras existan cubanos que están conectándose con el mundo, esa cubanía va a asumir otras variantes, pero se va a enriquecer. Yo no lo veo, por lo menos, con el sentido pesimista, trágico de que se fue y lo perdimos. A mi juicio, un cubano que de pronto está conociendo aquí en España, que además son muchas Españas, porque de pronto no tiene nada que ver esa España de Málaga, ¿no?, que yo viví en un momento determinado en ella, con Toledo o con Huesca. Es decir, de pronto hay un cubano que puede ser que esté aquí viviendo en España y allá en Cuba dice, el gallego, le llama a todo el mundo gallego, cuando realmente son tantas identidades que es difícil que un mismo cubano, mi abuelo por ejemplo, era de Lugo, ¿no? Y yo no conozco, yo no he ido, en España he visitado no se sabe cuántos lugares, yo no he ido, hay que presentar el libro, y yo no lo conozco, yo no conozco dónde llegó mi abuelo, ¿no? Entonces es difícil que un mismo cubano, o sea, que el cubano que está viviendo en Málaga o que ha vivido todo el tiempo en Málaga tenga las mismas experiencias que el cubano que está viviendo en Huesca. Yo he tenido la posibilidad esa de viajar por los festivales y de pronto descubrir que las comunidades de cubanos se desenvuelven totalmente distintos, no sé si por el clima, no sé si por la comida, no sé si... pero es como si se fueran enriqueciendo de diversas maneras. Entonces, mi propuesta va por ahí. No es ahora lamentarme de que la identidad cubana se pierde. Yo, al contrario, siento que ahora, en estos tiempos, que además lo transnacional es casi que algo común, que es tan fácil viajar, que de pronto estás aquí en España y dentro de un rato Paco me dice, oye, estoy aquí en Argentina, y son segundos nada más, minutos. Antes no, me acuerdo cuando yo era muy jovencito, la gente para viajar se ponía unos trajes, corbata, iba a comprar. Ahora no, la gente viaja en tenis, short.
Entonces, todo eso, a mi juicio, algunos lo podrán lamentar porque realmente hay cosas que yo siento que se están perdiendo y son muy lamentables, pero hay otras que se están enriqueciendo, ¿no? Y siento que en el caso de los cubanos que están dispersos por el mundo, y ya no estoy hablando aquí de la confrontación política, que a mi juicio reducen a estereotipos muchas veces lo que nos está pasando, más allá de que pueden estar a favor o en contra de lo que políticamente ahora mismo nos tiene divididos los cubanos, ¿no? Pero más allá de ese binarismo político, hay algo que se está enriqueciendo a diario con los cubanos que están dispersos en el mundo. Mi hijo, sigo con esta cuestión de la cercanía porque es la persona que más cerca tengo y conozco, ¿no? Pero mi hijo, por ejemplo, que yo jamás pensé que se me iba a ir de mi lado hasta en Dallas. Bueno, ¿qué va a salir de allí? O sea, con mi nieta, que está creciendo, que llegó con 1 año y ahora ya tiene 4 años, que va a salir de allí, o sea, que va a quedar allí. Yo lo veo en términos de enriquecimiento, porque además mi hijo sigue pensando en Cuba, pero se está ya desenvolviendo en un entorno que no tiene nada que ver con eso. Y las películas ciertamente van a reflejar, sobre todo las películas que intentan dejar a un lado la dictadura del estereotipo, que era lo que pasaba, a mi juicio, con el nacionalismo fílmico, que muchas veces se trataba de estimular dentro de la isla, confundiéndola con el cine nacional. Para mí el cine nacional debería ser no exactamente que por libreta tengamos que vestir de esta forma, que haya un negrito, que haya un blanquito. No, la agenda nacional es tan compleja. Efectivamente, el camagüeyano no tiene nada que ver con el habanero, con el vegetal, desde el punto de vista de incluso maneras de hablar. Es decir, hablamos del español, pero tenemos 1000 maneras cubanas de decir las cosas, ¿no? Entonces, el cine intenta reflejar eso. Ojalá nosotros aprendamos a ver el cine como una herramienta cultural que nos retrata en la diversidad y no que intenta unificar en una identidad que es falsa, porque casi siempre superficialmente pensamos que hay que encontrar en una película cubana a alguien que vaya bien. Y yo conozco cubanos que son patones, también, bueno, ¿no? Pero no, todo el mundo piensa que el cubano tiene que bailar bien y no es así, ¿no? Entonces, insisto, el libro es una propuesta para repensar nuestra identidad fílmica, pero no como un lamento de que estemos perdiendo o que se esté diluyendo nuestra esencia, que tampoco creo. Yo en ese sentido soy un poco existencialista. Para mí la existencia es la que lo marca todo. Es decir, no es que uno llegue con una esencia de cubano, punto. Yo siento que las circunstancias van marcando mucho cómo yo voy a definir después mis maneras de ser, ¿no? Y el libro intenta registrar eso. Insisto en algo ya para cerrar, si no me extiendo mucho, ¿no? Las coproducciones. Claro que es importante las coproducciones, porque han sido las herramientas legales que han encontrado los países para poder colaborar en un momento determinado. Pero cuando yo hablo de estudiar las coproducciones, es ponerla en el mismo nivel de lo que puede ser una película amateur hecha por un español con una cámara que está filmando lo que está sucediendo en Cuba, y eso después lo convierte en un producto cultural. Casi siempre ese producto que no ha sido realizado con los parámetros oficiales, pues ha sido por lo general excluido, ha tratado de ser llevado sumergido para que no exista en el relato oficial. Y entonces aquí intentamos de alguna manera poner esa levadura para que mañana podamos encontrar un cine cubano más rico, más diverso y que nos refleje mucho. Bueno, yo terminé. Yo por mi parte terminé. Yo, tal y como ha estado Juan Antonio, si hay una de las partes yo hablo a nivel español, y a nivel español, por ejemplo, la Escuela de Santiago, San Antonio de los Baños, van muchos españoles a
descubría cine. Es decir, no es que solamente los cubanos y se alimenten de la parte española, los españoles nos alimentamos también de la Escuela de Santiago, de Antonio de los Baños. Y de ahí viene, por ejemplo, es la película que vamos a ver después, de Benito Zambrano estuvo estudiando, y de ahí sale su película Solas. Es decir, que sale de Cuba, que sale que luego hiciese la película esta Guadalajara. Entonces, y hay muchísima gente, no solamente, porque también conozco egipcios, documentalistas, que van a dar clases a la Escuela de Santiago de San Antonio de los Baños, con el Santiago de Cuba, con San Antonio de los Baños. Entonces, es una cuestión de enriquecimiento multicultural, y esa escuela es una de las más importantes que hay en el mundo. Entonces, no solamente los cubanos en España, sino que los españoles también en Cuba, y sobre todo por el tema de esa parte de la Escuela de San Antonio. Incluso Estados Unidos también va. Ha habido más de un personaje conocido que ha ido a hacer algún taller a la escuela. Robert Redford. Es una mezcla. Robert Redford fue. Sí. Eso hace poco. Sí. Benicio del Toro también. Benicio del Toro. Sí, sí. García Márquez. Gabriel también estuvo. Sí. Es decir, que es un multicultural, enriquecimiento multicultural. Se lo voy a pasar al punto. Por cierto, tuvimos una discusión hace unos meses sobre el tema de la portada. Yo decía, me parece a Donald Trump mirando hacia la. Pero bueno, esos son problemas ya de interpretación de la persona. Realmente la silueta es un fotograma de un documental que se llama El largo viaje de Rústico. Rústico es precisamente un español que fue a Cuba muy joven, como mi abuelo, y después regresó a España y extraña lo que dejó allá, precisamente en Cuba. Él sí pudo regresar, y incluso el final del documental es bellísimo, porque estaba hablando de cómo dentro de él está dividida su identidad entre ser cubano y ser español, porque siempre estamos hablando de eso, de los cubanos que quieren venir hacia España. Mi abuelo fue de España hacia Cuba. Entonces es así, es la vida fluyendo, no unidireccionalmente, sino de forma absolutamente impredecible. Y eso no es otra cosa que la libertad. Es decir, el saber que la vida es impredecible, eso yo creo que es fundamentalmente lo que nos dice que la esencia del ser humano está en la libertad, en que no sabemos exactamente hacia dónde vamos a ir mañana. Y esa es la identidad que a mí me interesa, la que defiende la libertad. Se puede comprar en Amazon el libro. Sí. Sí, además hemos tenido un pequeño problema con Amazon, precisamente. Han llegado solo estos. Te han pedido hace mucho tiempo y han llegado solo estos, que es lo que hay en la mesa. Así que aquí estamos. Voy a dejar el micro a Fernando, que es el que ha levantado la mano. Hola, buenas tardes. Yo solo quería hacer un comentario mientras os estaba escuchando, hablando de patrias, de fronteras, de todo lo que de alguna manera viene de la mano del arte, concretamente del cinematográfico, que así como dijo Lamartine en su momento, y con cierta razón, ¿no?, que de la misma manera que la guerra era el arte, entre comillas, de destruir a los hombres, a las personas, la política era el arte de engañarlas, ¿no? Siempre es previo a cualquier guerra o posguerra. Y ahora que estamos en vientos de preguerras, en amenaza permanente, con guerras crueles y con genocidios que se están de alguna manera retransmitiendo casi como si fuera un reality show para vergüenza de toda la humanidad, ¿no? Es el arte precisamente la gran herramienta, el gran medio, ¿no? Es a través del arte y de la cultura como se puede mostrar la mejor manera, la más inteligente de resistencia, ¿no? En ese sentido es un honor para nosotros contar contigo y con tu arte, y gracias por el libro, y espero que se difunda todo lo que se merece. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias de verdad a todos ustedes por estar aquí, y viva el cine.
Sí, estamos montando, mientras estamos aquí, estamos montando la película. Y nada, una vez más, muchas gracias por estar aquí. A Juan Antonio por habernos traído aquí este libro, que está en construcción, como toda la vida. Es lo que somos un proceso en construcción de siempre. Multiculturales, esa es la señal de identidad de esta raza que llamamos humana. Esa es la identidad, no la otra, la frontera, que esos son constructos por determinadas circunstancias. Pues aquí queda, como bien ha dicho Paco, está en Amazon, solamente tenemos estos 8 ejemplares, habíamos pedido más, pero no sabemos ni siquiera dónde están los que hemos pedido. Así es que los podéis ojear perfectamente, aquí van a estar a vuestra disposición. Y nada, gracias, en 10 minutos, un cuarto de hora empezamos con Habana Blues, la presentamos y a lo largo de la proyección pues nos acompañará el director de la película, Benito Zambrano, al que también le vamos a dar un pequeño homenaje que tenemos ahí guardado para él. Así que muchas gracias, aguantar un poquito y empezamos con la película. Bueno, gracias. Yo creo que no hace falta tampoco comentarle mucho, yo creo que él es un director suficientemente conocido. Pero bueno, esto es el Círculo de Arte, como es un espacio, es un espacio para muchas cosas, y todas las cosas para cine, aparte de exposición, sala de conciertos, etcétera, etcétera. Como tú tienes que ser el protagonista, te dejo el micro y en abierto con el público. Manita. Muy bien, querido público. Querido público. Bueno, es una peli que tiene 20 años, así. Quisiera que tuviera menos, así yo tenía menos también. Pero el tiempo pasa. Bueno, ahora hablamos y vosotros, sobre todo, para mí es más interesante que quizá oír la opinión vuestra. Porque ¿cómo veis la película 20 años después? Claro. Ostras. Ahora, aquí tenemos, ya se nos ve bien. Joder, demasiado bien. Demasiado bien. Luego más tarde de noche estamos. Bueno, ahora si eso queréis me comentáis cosas. Os digo, por lo que pasa. Yo os puedo comentar, digamos, por el último viaje que estuve en La Habana el año pasado y por amigos cubanos que vengo y por Cuba, una vez que entra en tu vida ya lo sabes. De hecho tengo una hija cubanita andaluza, es decir, nunca va a salir. Pero es verdad que lo que hemos pasado por Cuba, yo que pasé 2 años en la Escuela Internacional de Cine estudiando, a la cual se lo debo todo, lo que soy, se lo debo a la Escuela de Cine de La Habana, San Antonio Romano, ¿no? Una vez que pasas por allí, es verdad, ya no, todos nos quedamos vendados. No sé qué tiene esa isla, sacaron una isla. Vamos, yo de hecho, una de las cosas que no le perdono al Imperio Español y a nuestros queridos reyes es haber perdido Cuba. Cuba tenía que seguir siendo española. Que se quede con Gibraltar, Cuba española. Habérsela traído. Sí, porque es una aula, es un lugar maravilloso, es como si fuera una tierra. Y quizá por ser andaluz todavía, ¿no? Más, ¿no? Porque creo que lo más parecido a un andaluz cubano y lo más parecido a un cubano es un andaluz. Si la picaresca la llevamos los andaluces cuando nos fuimos a aquellos barcos que salían de Huelva, Cádiz, Sevilla, y toda esa forma se sentía. Yo siempre he dicho que si Fidel hubiese sido andaluz, otro gallo hubiese cantado, habría otra fiesta, ¿no? Habría ferias de Sevilla y habría otras historias, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, tonterías aparte, lo que os digo es que lo sorprendente de esta peli, por todos los cubanos que he visto, es que todavía la siguen sintiendo tristemente muy actual, ¿no? Como ellos me comentan, digo, estoy transmitiendo comentarios, ¿no? Una peli que por supuesto, si yo hubiese sido un director cubano no hubiese podido hacerla, y la hice porque había sido egresado de la Escuela de Cine de Cuba, por lo tanto me consideraba
un estudiante egresado por el cine, ya había hecho Sola y tenía ya un nombre internacional, pero yo sé que ver una película molesta al régimen, que posiblemente no se hubiese hecho si no hubiese sido un Soprano. Y era peor haberla prohibido, ¿no? Porque eso hubiese sido imposible y un daño mayor, ¿no? Ya tuve una experiencia a Villalonga, se puede llamar, una película que hizo precisamente sobre uno de los escritores también malditos cubanos, Reinaldo Arenas. Es una película antes que amanezca, creo que era, amanezca, y no la pudo rodar en Cuba, tuvo que rodar en Dominicana, lo cual fue tremendo, ¿no? Porque eso hablaba de lo difícil que es rodar, ¿no? Y la de Pedro Juan. Eso pasa. El Rey La Habana, ¿no? ¿Era? Vale, la que hizo fue Bardem. Bardem fue el que hizo la historia de Antes que no cheque. Exacto, y el Rey La Habana fue la que hizo que no pudo rodar en La Habana, ¿no? Basado en un libro de Juan Gutiérrez, ¿no? Bueno, en fin, cuento estas anécdotas porque, bueno, a la misma vez que para mí fue maravilloso y lo que aprendí, y lo que yo le debo a Cuba, a la Escuela de Cine, que hizo, y que gracias a muchos amigos pude hacer mis cortos y esta peli, ¿no? Que empecé a escribir en el año 96, ¿no? 96, no, 94, no, más que nada, empecé a escribirla en el año 94. Yo acababa de egresar en el año 94, me quedé en La Habana, porque yo no me quería ir de La Habana. Si en La Habana me hubiese encontrado, que sea, hubiese puesto un puesto de chulo, me hubiese quedado en La Habana. Pero no, La Habana es muy difícil quedarse, bueno, Cuba es muy difícil quedarse, decir extranjero, si no tiene un trabajo que tenga que ver algo con el Estado, cualquier cosa, es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Yo me hubiese quedado yo perfectamente, pero yo ir a volver a España, volver a Europa, ¿para qué? Europa es vieja, es aburrida, me hubiese quedado en el Caribe, me hubiese ido a América Latina. Lo que pasa es que me quedé sin dinero. Yo tenía un padre rico, me hubiese quedado. Yo no tenía dinero, tenía que gastarlo. Y además también ya tenía 30 años, así, lo cual ya tenía que buscarme la vida, ¿no? Pero bueno, yo me hubiese quedado en La Habana y tal. Y entonces me quedé allí para terminar el montaje de un corto, porque me empeñé que no podía volver a España sin terminar una primera versión del guión de Solas. Sí, durante los 2 años que estuve en Cuba, fui escribiendo el guión de Solas, 2 años, bueno, 2 años, 3 años y pico. Y un día, en el Vedado, en un concierto, yo tenía una novicita cubana, lo cual dice mucho de cómo nos enamoramos los españoles de las cubanas y de los cubanos también. Yo siempre he dicho, no te enamoras de un cubano porque vas a tener problemas. Pero bueno, tenía mi noviecita y un día viendo un concierto de Santiago Feliú, uno de los grandes músicos cubanos, cantores cubanos, salió a cantar, salió otro músico, invitó a otro músico que se llama Geraldo Alfonso, que es otro de los grandes músicos cubanos, y este era negro. Y salió el negro ahí. Desde que yo llegué a Cuba, vamos, desde el minuto 1 que llegué a la escuela de cine, yo digo, yo tengo que hacer una película aquí. Porque es un país muy para hacer películas. Bueno, haría una película de cada cubano y de cada parte de esto. Es un país tan increíble. Yo me empeñé y me pasé 2 años pensando qué película cuento, cómo lo cuento, qué hago. Y no encontraba algo que me funcionara. 2 años queriendo hacer una película. Perdón, bueno, escribí el guión. Y justo aquella noche, allí en el Vedado, en el concierto, al aire libre, con mi cubanita, así agarrado, muy tierno, escuchando
escuchando a la musiquita, cuando se dio a y empezó a cantar. Y de pronto se vino a la cabeza de, coño, qué negro tan feo, pero qué bonito canta. Y entonces hace, ¡pah! Digo, ya lo tengo. Esta es la historia de un músico cubano, como si cubano era músico, negro, como si cubano era negro, que va en una bicicleta china, que en aquella época todo el mundo iba en bicicleta china, y con una guitarra. Es decir, fijaros la idea, esta es la historia de un músico negro cubano que va por La Habana con una guitarra. Esa idea no vende nada, porque esa idea es todo Cuba. Pero era lo que me detonó, me despertó, y ya tenía un protagonista, ya sabía de qué quería hablar, que era de los jóvenes músicos cubanos, y de algo que a mí siempre me pareció increíble, que era el entusiasmo y el deseo de los cubanos por crear, por no quedarse parado yo fui en pleno periodo especial, por el entusiasmo de escribir, por el entusiasmo de hacer teatro, por la fe que tenían en sí mismos en hacer cosas, en hacer cosas, en no morirse en la queja. Cuando yo venía de Europa, que teníamos de todo, y teníamos todo lo que queríamos tener, y no hacíamos nada. Pues yo llevaba ya muchos años que había estado en un grupo de teatro, había intentado hacer corto en España, da igual, la gente no tenía, y tenían deseo, pero nadie se ponía. Lo teníamos todo y no hacíamos nada. Éramos ricos, y ahora somos ricos, nos aburrimos, ¿no? Y todas las penitas, y ansiolíticos, y psicólogos, ¿no? Y sin embargo, en Cuba había tal ilusión por hacer. Yo vi que había tanta energía, tanto deseo, tanta alegría, a pesar de todo. Estamos en pleno periodo especial, cuando yo sabía que Cuba ya no tenía, que se cayó el campesino. Yo ya preveía que yo no tenía, no iba a tener una salida. Entonces, y justo esa idea de, ostras, pero ahora que voy a hablar del entusiasmo, de la fe en uno mismo, en su obra, en su trabajo, en los deseos de crear, en los deseos de hacer, en este caso, música a pesar de los pesares, a pesar de todo. Y ahí fue un poquito como el guión surgió la idea y lo fui trabajando, ¿no? Paralelo entre que estaba escribiendo el guión de Solas y me estaba preñando del guión de Habana Blues, y las dos cositas las fui llevando. Y bueno, cuando me vine para España, como todo buen migrante, porque todos somos migrantes, y alguna gente no se entera todavía, pero todos somos migrantes de una manera. Yo como buen migrante me traje en mi maleta, no me traje oro, no me traje riquezas, pero me traje dos cortos que se quedaron en la Caturrellena, me traje en mi maleta dos proyectos de guión, dos proyectos de película. Sí, venía rico y lleno de vida, lleno de alegría, lleno de energía, con ganas de hacer cine, que fue lo que me dio Cuba, ¿no? En fin, el mal. Entonces, ¿vosotros qué decís? Muchas gracias por traernos esto. Muchas gracias. Vale. Y tú no lo habías dicho, ¿no? ¿Y qué te supone verla ahora? Que ya tiene 20 años, ¿cuánto le cuento? Pues mucho impacto. Y yo pienso que está eso. Mucho impacto, pero que no ha cambiado tanto. No ha cambiado tanto. En general, lo relacionamos con nuestra mente. Mucho impacto, me ha impactado. Me impacta mucho. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Queréis comentar alguna cosa? ¿Tú le Aprovechar que tenemos aquí al director, como el otro día. ¿No? Teníamos a Samuel. Bueno, ¿te ha encantado? Sí. Y recordando lo que dijiste, a ver, al principio, dijiste que cómo es que podían, justo ellos, ¿vale? Hacerlo también, tener tantas ganas, tanta ilusión, ¿vale? Y no solamente eso, también dijiste al principio que España nunca debería de haber perdido a Cuba, ¿no? Bueno, eso es una tontería mía, pero bueno. Ya, porque pero vamos, yo por mí no. es justo por eso, es justo cada hilo,
cada instante que ha pasado en la historia de Cuba es lo que hace que sea ahora Cuba. También con la ilusión que tienen los habitantes, también esa vida, ese arte, porque al fin y al cabo cada pueblo que ha sido oprimido es justo el que más brilla. El que más brilla es quien lo peor le pasa, quien peor le ha pasado, y justo es quien intenta mantenerse más a flote, porque no tiene nada más que eso. Igual siempre ha pasado con también el pueblo gitano, que mañana está en la película, por cierto. Igual ha pasado con los vascos, ¿vale? En Euskadi tienen una fuerte identidad también. Luego con los andaluces también, que siempre se meten con que si el acento, que si no hablan bien, que si tal, que vamos. Los estereotipos. En América, en Latinoamérica prácticamente, están igual, que si no hablan bien, que si tal. Y yo lo he hablado con mis amigos muchas veces y siempre me dicen, no, es que pues dentro de España pues mola el norte, sobre todo Euskadi, o Galicia, o Cataluña, o luego Andalucía, pero Castilla no tiene nada. Y le intento decir que tiene algo, pero es que cuesta un poquito. ¿Se te ocurre, no? No se te ocurre. Cuesta un poquito, no tiene sabidilla. Vale. Muchas gracias. Bueno, entrar a compararnos y al final empezar a decir quién mejor y peor, lo mejor nos lleva a una cosa estéril, y lo peor de todo que nos puede llevar al enfrentamiento. Es algo a lo que se ha jugado mucho, ¿no? Al enfrentamiento. Es decir, ¡levanta las manos! ¡Arriba las manos! ¿Has escuchado el sonido del disco? Sí. Tú hablas del contexto. Bueno, ¿Reina técnica? No sé qué sonido. Ahora lo que has desconectado es... Bueno, mientras que viene. A ver, yo cuando llegué a Cuba yo sentí desde el primer día, yo había ido antes a un taller de 15 días y lo sentí cuando llegué. A pesar de que Cuba sea muy mestiza y hay una presencia fortísima africana, yo sentía algo muy andaluz. Yo lo sentía muy andaluz. El ruido, el escándalo, la música, el hablarse en la calle. A mí eso me recuerda mucho mi época de niño. Yo vengo de una familia jornalera, humilde, de Lebrija. Es decir, a mí cuando llegó me parecía como estar volviendo a mi infancia, porque esos 2 años de periodo especial, cuando yo iba a La Habana, ¿no? La escuela internacional de cine, al ser internacional, estaba era como una especie de isla dentro de la isla, no tenía nada que ver, ¿vale? Fue un invento de García Márquez, junto con, que entusiasmó a Fidel, en aquel momento, pues claro, quería y tal, y otros cineastas de América Latina querían montar lo que era la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano, y una escuela que formara a los futuros cineastas de los 3 mundos, de los 3 mundos pobres, de África, parte de Asia, América Latina y el Caribe, y un poquito España, porque España en aquel momento poníamos dinero, ¿no? Pero era una escuela pensada justamente para formar a los cineastas, digamos, de los países pobres, ¿no? Es decir, porque ya para eso Estados Unidos, los ricos ya tenían dinero como para enviar a sus hijos a Estados Unidos o a Francia o a Inglaterra, ¿no? A las escuelas. Entonces, ya me perdí. Estaba contando de la cosa, el espíritu cubano y el espíritu andaluz, ¿no? Digo porque tiene que ver quizás, por eso yo, la conexión mía digamos, con el sentido. Muchos cubanos decían, joder, la pena es que quiero echar esta película con un cubano, ¿no? Mucha gente comentaba eso, ¿no? Porque pensaba que yo era cubano, ¿no? Yo creo que es por eso, yo creo que había una conexión muy especial con
Cuba, que yo siento que es muy andaluza, ¿no? A pesar de que la inmigración muy potente, pero claro, muy potente ya en el siglo XIX, muchos gallegos, muchos vascos, ¿no? que emigraron a las Américas, ¿no? Y todavía seguimos hablando de que tenemos de los migrantes de sobra, ¿no? En este país, o que los migrantes, cuando nosotros hemos sido inmigrantes hasta hace poco, ¿no? Hemos sido los negros de Europa, ¿no? Esto por la película que viste del Sartre. Los españoles hemos sido los negros de Europa en los años 50, 60, cuando toda la inmigración que hubo. Éramos los pobres desgraciados que íbamos analfabetos, sin saber el idioma, sin tener nada que ver con la cultura alemana. ¿Qué coño tenemos que ver nosotros con un alemán, con un suizo, con un holandés, o eso a veces con un francés? Cuando nosotros somos más africanos, por lo menos sur, somos más africanos y latinoamericanos que de Europa, ¿no? Que europeos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, y después, bueno, ni te cuento en los años 70, 80, los negros de España éramos los andaluces, los murcianos, los extremeños, que nos fuimos a emigrar a Cataluña, País Vasco, Madrid, ¿no? En fin. Entonces yo creo que esa impronta de la primera llegada tiene que ver mucho con Andalucía, ¿no? Porque claro, los barcos salían de Cádiz, los barcos salían de Sevilla, los barcos salían de Huelva, ¿no? Y claro, ¿quién se iban a subir ahí? Y sobre todo una importante presencia del mundo converso, de tanto judíos como musulmanes, conversos que tenían que huir de aquí, de la península, porque eran perseguidos, buscando un futuro. Y hay una fuerte presencia que tiene que ver con eso, en toda América, ¿no? Y no sé por qué, porque yo he estado en Dominicana y no me siento igual, y he estado en muchos países de América Latina, pero sí Cuba, bueno, más gente que fue la última de las colonias que de alguna forma se liberaron del yugo español. Hay una presencia, una conexión muy fuerte de todos nosotros cuando vamos para allá, más que con otros los cubanos. Cuba sigue siendo un país muy especial hoy en día fuera, ¿no? Yo creo que junto con los argentinos o con los chilenos y un poquito los uruguayos, los cubanos marcan donde están. Los ecuatorianos ni te enteran. Y si hay un grupo de bolivianos tampoco, si hay un grupo nicaragüense tampoco, y si hay un grupo de dominicanos, no, pero si hay cubanos se nota. Y tienen una fuerza, una presencia para nosotros importante, una conexión que yo no sabría explicar cuál. Yo solo puedo entender que bueno. Y ya te digo, tiene una presencia africana impresionante en la idiosincrasia. Yo creo que entre los norte gallego y África, en medio está Andalucía, pues han salido entre negros, mulatos, mestizos, pues han salido muy andaluces. Digo yo, eso no, una cuestión de cálculo, no lo sé, esa es una cosa especial. Y eso tuvo que ver porque los 2 años que yo viví en Cuba, juro de verdad que en toda mi vida, lo que contaba antes, cuando yo iba a La Habana y había un apagón y había que llevarse un cubo de agua, y digo, bueno, pues si yo cuando era niño iba a trabajar a los cortijos, a coger el algodón que después iban para las textileras catalanas en los años 65, 65, 70 y pico, cuando íbamos a coger algodón, pues vivíamos en los cortijos sin agua, sin luz, cagábamos y meábamos en el campo y nos lavábamos en todos los barreños y nos iluminábamos con un candil en los cortijos o con velas y una linterna para ir por salíamos y trabajábamos. Entonces, cuando llegué a Cuba, bañarme con un cubo o vivir así, digo, esto no es, pero sí parece que estoy volviendo a mi infancia, ¿no? En fin, la viví, yo la viví de una manera muy intensa y creo que mi conexión con esa cercanía, sentir que, y yo creo que por ahí salieron mis 2 pelis, mis 2 cortos, los que se quedaron, que es un tema que habla de esa enorme herida que tiene el pueblo cubano, de la separación de la familia, de cómo la revolución al final provocó una enorme separación de la familia cubana, ¿no? Una enorme ruptura, una enorme polarización. Un documental de eso, otro documental prácticamente un bolero,
¿no? Con su toque norteano, y Habana Blues que yo siento que es muy andaluza y muy cubana, muy de donde yo vengo, ¿no? Y esa conexión me llevó posiblemente a conectar, creo, de una manera por quién soy y por dónde vengo. Nada más. Oye, ¿no? No, pues ya, quería preguntar si alguien quiere hablar. Si no, una cervecita para todo el mundo, por favor. Que es la hora de ya una cervecita. Cuba es tan decadente como casi tan decadente como se ve en la película. Cuba. Tan decadente, todo las ruinas, todo roto, las calles. Sí, y ahora sigue estando peor. Ahora ya veis que cada 2 por 3, cada vez que hay un apagón, ahora ya no es un problema de un apagón, ahora es un problema ya estructural. Claro. Es que estamos hablando de un país que después del 59 pues vivió una parte, ¿no? O sea que bueno, está aquí para Antonio, que es cubano, ahora puede contar más que yo. Pero bueno, un país que se quedó un poco parado porque no tenía riqueza suficiente. Y después, bueno, la etapa soviética que pudo ayudarle, pero todo se quedó ahí. Por lo que tienen ahora que la infraestructura, ahora mismo hay que demolerlo todo y reconstruirlo. Vamos, no hay que ser como han hecho los Netanyahu con Gaza, pero sí es verdad que tienes que rehabilitar todo. Las instalaciones eléctricas no valen para nada, las de agua, es decir, tienes que volver a rehabilitar todo. Porque no se ha hecho nada, no se ha podido hacer nada y desgraciadamente es así. Y ahora todo el mundo ya sabiendo como puede. Para mí lo peor de todo es que la última vez que fui, años atrás, las cosas estaban jodidas, estaban mal, pero había alegría, yo sentía que había alegría. Ahora la última vez que fui, yo sentí ya la color apagada, sí, triste. Fui nada más a la época del festival y allí hay un cine famoso que está en La Habana, que se llama Yara, al lado del hotel La Habana Libre, el centro y tal. Había un bullicio, una gana, no había nadie. A las 10 de la noche estaba todo apagado, muerto. Es decir, si tienes dinero, que si hay gente que tiene, a ver, dinero, me refiero, porque reciben dinero del exterior, porque tienen algún tipo de trabajo, porque tienen, pues hay algunas zonas que con dinero y un coche te mueve. Pero es que ahora era triste, además unas colas inmensas para poder tener gasolina, ¿no? Porque la gente no hay que tener una cola para tener gasolina. Sí, es lógico, un país que no tiene fuente de ingresos, además ha ido perdiendo, porque el turismo cada vez es menor, no tiene otra fuente de ingreso. ¿De dónde se va a salir dinero? Pues de la remesa de los cubanos que hay fuera, que sí siguen enviando dinero y eso ayuda a callar algo, pero es un país que tenía que haber tomado decisiones hace ya mucho tiempo. No puede seguir manteniendo a su pueblo en ese nivel de sufrimiento. La gente debería de decidir qué quiere, libremente, y bueno, lo que fuera. Y obviamente, como podéis imaginar, ¿no? El que está al lado, el país que está al lado, a menos de una hora en la avión, va a morir. Y el que tiene dinero, donde está la comunidad rica americana, es cubana. Pero llega un momento que tú dices, pues deja que la gente viva, deja que la gente cree, deja que la gente pueda montar su negocio, deja que algo pase, porque ahora mismo es un cadáver que cada vez huele más, bueno, pero es muy triste, yo no quisiera para nada, pero yo creo que hace tiempo debería dejar en manos de los cubanos, de todos, yo creo que los que están dentro y fuera, que decidan qué hacer con Cuba y que no haya un establishment, que no haya un... Sí, no ser lo que están fuera, los que tienen dinero. No, claro, obvio. Y mucha gente que está afuera, que está trabajando y currando, que vive, sobrevive y ayuda como puede a su familia. Que hay muchísima gente. Siguen todavía los gestos, ¿verdad? ¿Perdón? Los gestos siguen todavía. No, pero Sí, bueno, sí, sí. es muy complicado. En la línea no.
Es muy complicado. Es muy complicado. Yo tengo una estúpida teoría, como todas mis teorías estúpidas, no contrastadas, que es más difícil hacer el cambio de una dictadura de derecha a democracia que una dictadura de izquierda a democracia. Es más difícil hacer la de izquierda a democracia. Porque, como pasó en Chile, como pasó en España, como pasó en España, cuando tú cambias una dictadura de derecha a democracia, tú lo único que pierdes, los que gobernaron, pierden el poder, pero no ni la economía. Si la economía siguió estando en manos de los mismos, el ejército perdió fuerza, es verdad, la iglesia también perdió fuerza, pero la iglesia sigue teniendo el control de la educación, de la sanidad, de los motores del sector privado. Es decir, prácticamente el cambio es simplemente que ahora el alcalde no lo pone en la falange, ¿no? Y si lo pone en la una. Pero los ricos del pueblo, como los ricos de este país, siguen siendo los mismos. Ellos no perdieron ningún privilegio económico, de hecho siguen siendo, y con la democracia siguen siendo igual de ricos, o más, porque los que eran ricos antes son más ricos ahora. Perderían todas sus prebendas, perderían el control, y supuestamente ellos, los que tienen control, no deberían de tener nada, y si tienen algo es porque son corruptos, porque ellos eran ciudadanos y servidores del pueblo, por lo tanto no deberían de tener nada acumulado. Y claro, ¿qué ocurre? Ministros, ¿perdón? Deberían, claro, no, posiblemente muchos que estén arriba se estén guardando y tengan control, porque no son tontos, y la corrupción, ¿entiendes? Pero a lo mejor la gente que está en otros escalafones más bajos, que tienen prenda y dicen, coño, yo es que lo pierdo todo, es que a mí yo pierdo el coche, es que a mí pierdo la casa, es que a lo mejor pierdo el sitio donde me van a dar. No sé si me explico decir, no estoy hablando a lo mejor de los ministros, estoy hablando del cuerpo militar o de los gente del poder popular, de muchísimos, es decir, lo que serían los alcaldes, toda esa gente se quedaría prácticamente sin nada. Todos los que pertenezcan al Partido Comunista cubano, que están en puestos importantes, supuestamente se quedarían sin nada. Entonces, si yo estoy ahí y sé que cualquier cambio me va a perjudicar, entonces esa reticencia al cambio, para mí, es más difícil. Porque en España costó, pero fijaros lo que pasó en España y lo que pasó en Chile, lo que pasó en muchas dictaduras republicanas. Pasó algo. Y bueno, aquí se hizo juicio, todavía en Chile se hizo juicio. Y en Chile se quiso condenar a Pinochet, pero aquí en España seguimos todavía con problemas de memoria. Y sin embargo, los mismos, gran gente que se enriqueció en la dictadura, siguen siendo igual de ricos, la gente que se benefició desde ahí sigue siendo igual o más. Ellos solo perdieron, digamos, el bastón de mando para ir delante de las procesiones, va a seguir emitiendo, pero el que tiene el poder económico sigue mandando, y los medios de comunicación siguen estando los mismos, por lo tanto siguen teniendo una parte importante del control político, de una manera indirecta, ¿no? Pero estamos en democracia, una democracia, bueno, más o menos, en América Latina, en Cuba, ese cambio para mí es más difícil. Y entonces están ahí, no sé, ¿hasta cuándo? El pueblo no manifiesta ese descontento, son muchos años de vivir mal y de no ver el avance. Lo que pasa es que es un régimen con un sistema de control muy fuerte. No puede. Muy fuerte. No, tú no puedes seguir ordenando. Es curioso, ¿no? Porque en dictadura había un gran movimiento clandestino en este país. Mi hermano mayor, uno de ellos, había muchísima, es verdad que muchísima gente pasó por la cárcel, pero había muchísima gente muriéndose con un gran apoyo internacional, ¿no? Por al fin y al cabo estamos contra una dictadura que todo el mundo se olvida que había estrechado la mano a Hitler y que había tenido una gran relación con el nazismo, etc. Pero
bueno, había una lucha, clandestina, pero la había. Cuba es un país muy pequeño, la gente lleva muchos años, incluso espiándose, controlándose, viviendo como una especie de doble moral, porque fue el régimen que llevó a la gente a eso, y tiene un sistema de seguridad muy potente. Entonces, un grupo fuerte opositor, no. Bueno, en una época sí, ahora no sé si se llegará tanto, pero... Típico del bloque soviético, Rumanía, Polonia, la democrática. Claro. Mientras Stasi eran ciudadanos. Es un país muy pequeño como para que la gente no sepa quién es quién, qué es lo que está haciendo. Entonces, por eso te digo que es muy difícil, habría que dejar que la gente pudiese decidir libremente qué país quiere, y que eso sea vinculante, no. Pero no sé, en fin. ¿Alguien quiere comentar algo? Tenemos que ir cerrando. Sí, tenemos que ir cerrando. ¿Quieres hablar? Por horarios de la sala. Venga, sí. Esperar un segundín antes que le vamos a dar un detalle. Espérate. Vale. ¡Hola! Sí, te voy a explicar un poco lo que es esto. Esto tiene un valor especial, porque esto está hecho por la gente que está en Apanas, un centro de discapacidad, y lo han hecho los chicos y las chicas que trabajan en Apanas. Sí, y aquí detrás está filmado quien lo ha hecho, tiene firma. Es una obra original para ti, y la parte de arriba la ha hecho un niño que es el que se llama Tablero. ¡Ah, qué bueno, tío! ¡Qué bien! Entonces, los premios que vamos a dar en el festival, en la gala, van a ser estos. Un premio de inclusión. Vale, saca una foto, por favor. Dale. Vale. Ponte ahí. Vale. Tito, ponte también. Con Benito. Venga. Muy bien. ¿No más? Venga. Gracias. Venga, la última. Sí, la última que tenemos que tratar. Porque Vamos, yo seguía hablando. Aquí tenemos sesión de noche. Problema. De hecho, cuando me fui a la calle, digo, se parece al malecón de la barra, una forma de y fijaros que cuando vais por la Habana Vieja, sí, es muy parecida a Cádiz, ¿no? Lo que pasa aquí, como ellos allí, y eso le pasa a los pobres, cuando un pobre tiene dinero, lo que quiere es ostentar. Cuando hablamos de los indianos que volvían con dinero, wow, querían tener casas, igual que nuestros migrantes, en los años 60 y 70, mandaban dinero para que se hicieran las casas, los pueblos natales, que son casas que todavía muchos, lo sabemos, mira, son las casas hechas con dinero de la religión. Entonces eso sí pasaba, el espíritu. Y lo otro que tú me dices, de por qué se queda él, cayéndose la mujer con los niños y tal, es algo muy difícil de explicar. Pero yo conozco a cubanos que, pudiéndose venir a España, no pueden. Es decir, su tierra les tira mucho, su esencia les tira mucho. La morriña. Sí, es la morriña, y es porque tus esencias están allí, pero también tus esencias de creación. Eso les pasa. Fijaros, muchísimos creadores cubanos, cuando salen, no es fácil. De hecho, muchos músicos cubanos que volvieron, yo los conozco bien por todo un grupo que vinieron cuando yo estaba allí, que llegaron aquí a España y grabaron un primer disco que se llamaba Habana Oculta. Aquí no funcionaba. Aquí ninguno de todos los grupos de los que hago referencia y que han actuado en la película, ninguno. Vinieron todos aquí en España y no funcionaron. Sí, no funcionaron. No. De hecho, solo hay dos músicos que funcionaron siempre a tope. Me está llamando Dios, creo. Una de mis hermanas, creo.
era Pablo Minares y Silvio Rodríguez, con cantautores con guitarrita, pero ellos son eternos, los dos. Y algunos grupos de salsa, no muchos, y para de contar. Y yo no recuerdo, ahora mismo, sí, tal, hay muchos que vinieron y no triunfaron ninguno. Y cuando volvían a Cuba se llenaban, porque el cubano también se mira mucho en los bling. Y cuando va a Cuba, es bárbaro. Y triunfa y tal. Y cuando vienen aquí, de hecho yo tuve problemas con muchos cubanos para la peli, pero los conozco. Y tengo amigos porque de qué van a, incluso amigos escritores, de qué van a escribir si vienen aquí. Siguen escribiendo y siguen escribiendo como si estuvieran allá. Y sí, vienen aquí y componen pensando en lo que van a decir la gente de allá. Y es decir, el cubano es muy de allá. Muy de allá. Están siempre pensando en qué van a decir la gente allá. Entonces, él no quería venir a España como un tipo que para que se aprovecharan de él, y optó el camino, digamos, un camino digno y bueno, y que representa todo ese grupo de gente que sí quiere que más, ¿vale? Bueno, pero bueno, son cosas muy subjetivas, es lo que yo sentía. Venga, buenas noches.